Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 12. Vamos a leer solo un versículo, tiempo avanzado, vamos a ser breves, con la ayuda de Dios. 1 Corintios 12, versículo 28. Vamos a continuar con las clases, amén. Más que prédicas, esas son clases, enseñanzas de doctrina. 12, 28. Un solo versículo vamos a leer. Muy bien. Antes de la lectura hacemos una oración, amén, para que el Señor nos ayude a todos a estar atentos, ser edificados por Él y aprender cosas importantes para nuestra fe. Padre, te damos gracias en esta hora. Te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, te engrandecemos, Dios. Te queremos rogar, te queremos pedir que tengas misericordia de nosotros, Señor, comenzando por mí, Señor. Señor, hables a nuestras vidas, Señor. Úsame como un instrumento tuyo para dar esta clase, Señor, sobre el gobierno de tu iglesia, sobre lo que tú has determinado y establecido, Señor, en tu infinita sabiduría, Señor. Ayúdame, Señor, que todo lo que salga esté basado en tu palabra, en la enseñanza, Señor, que ha sido dejada por tus apóstoles, Señor, para nuestra edificación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 12, 28. Y aún no puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Estamos aprendiendo, amén, con la misionera Rosario, nuestra maestra de clase de doctrina, sobre el gobierno de la iglesia. Hemos visto varios temas de la iglesia, ¿no? Y la iglesia del Señor, una de las formas de describirla, escuchaba al pastor Miguel Núñez que decía, ¿no?, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿no? El apóstol Pablo también decía, encargaba, ¿no?, que guardemos el buen depósito. Hay algo que si Cristo tarda en venir, todos algún día vamos a partir, ¿no? Quedarán nuestros hijos, nietos, bisnietos. Y probablemente si Dios en su gracia permite que esta iglesia permanezca en el tiempo, cambiarán las personas. Pero lo que no puede cambiar es la palabra de Dios que se enseña, que se predica y que se comparte en esta iglesia. Para eso el Señor ha establecido, se ha encargado de establecer justamente una serie de, vamos a decir, servidores, algunos le llaman oficiales, ¿no? Para que se preserve este buen depósito, se preserve esta sana enseñanza, se preserve este tesoro. El tesoro, el depósito, es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Es la buena nueva de salvación, es que nuestro Dios se hizo hombre para morir en una cruz por nuestros pecados, ¿no?, y para darnos libertad, para darnos perdón, para darnos nueva vida, para hacernos, dice, conforme a la imagen de su Hijo, para que crezcamos en esa semejanza a Él. Ese es el buen depósito, ese es el gran misterio que el Señor, dice el apóstol Pablo, no solo era el Dios de los judíos, sino era el Dios de todos, ¿no? Y que los judíos eran solamente el siervo de Dios para traer a todo el mundo y hacer del mundo, de todas las criaturas que crean en Jesucristo, una nueva, vamos a decir así, raza o un nuevo pueblo, ¿no? Y todos debemos tener esa claridad, ¿no?, de que somos parte de la iglesia del Señor, de algo especial, somos hijos de Dios. ¿Cuántos tienen esa claridad de que son hijos de Dios? Y que no hemos nacido, dice, de voluntad de hombre, sino hemos nacido
de voluntad de Dios, del Espíritu. ¿Cuántos tienen esa certeza de que han venido, dice, a ser parte de la congregación de millares que está camino a la eternidad y a esa boda del Cordero por siempre? Entonces, esa es la iglesia. Y una de las cosas que la iglesia tiene que cuidar y preservar es el tesoro más grande, que es el evangelio. No es el local, no es las joyas que pueda juntar, los estatuas que tienen los católicos. No. El tesoro de la iglesia es la palabra de Dios. Es que la palabra se predique con pureza, con claridad, aunque pueda ser dura, aunque no pueda agradar. La iglesia no está para entretener, la iglesia no está para que pasemos un buen rato. No, la iglesia está para preservar el evangelio de Jesucristo y llevarlo hasta el último rincón de esta tierra. Porque ese fue el mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Hasta lo último de la tierra. ¿Y lo podemos hacer en nuestras fuerzas? No. Por eso dijo, van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y van a poder ser testigos, van a poder dar testimonio, van a poder dar fe, van a poder decirle al mundo que hay un Dios que cambia y transforma la vida, que te hace una nueva criatura, que antes eras un perdido, un mentiroso, un chismoso, un hombre lleno de rencor, de odio o de ira, o una mujer llena de celo, llena de lascivia y no podías estar sin tener un hombre al lado. Ahora eres una nueva criatura, ahora puedes decir, Cristo me llena. Ahora no soy como la mujer samaritana, dice que estaba en el sexto marido porque nada la llenaba. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de que hay un Dios que transforma y cambia las vidas y que te hace una nueva criatura y que te santifica y que te prepara para ese gran día de la boda del Cordero. Esa es la iglesia. ¿Ya? Siempre es bueno recordar. Pero vamos a ver qué determinó Dios para el gobierno de su iglesia. Teniendo siempre en mente eso, lo importante de que se preserve la pureza de la palabra del Señor. Lo importante es que se preserve la pureza de la palabra, que se predique la palabra del Señor, que se enseñe la palabra del Señor correctamente. Y por eso vamos a basarnos en lo que dice la palabra del Señor. Voy a enseñar de repente algunas cosas que nosotros mismos no practicamos porque somos parte de una denominación. Y hay cosas que, digamos, son interpretables. Hay doctrinas que son fundamentales. Pero lo relacionado al gobierno de la iglesia vamos a poder decir que puede ser materia de opinión, de discusión, porque no es algo que no es trascendental, vamos a decir. ¿Ya? Vamos a después ver por qué. Pero vamos a repasar un poco la clase anterior. Ahí que he hecho una PPT para reclasar. Hemos leído ya el versículo y hemos visto que los apóstoles fueron importantes y los apóstoles fueron los fundadores, los únicos fundadores con autoridad divina. ¿Por qué nosotros no aceptamos o consideramos que no es correcto que alguien en estos tiempos se llame apóstol? Porque puede confundir. Porque en realidad, miren, la palabra apóstol simplemente significa enviado. Un enviado es un apóstol. Esa es la palabra apóstol. Apostoleo es alguien que tiene enviar, mandar a alguien a hacer algo. Pero usar ese término desde siempre en la iglesia se tenía claro de que era para los enviados por Cristo Jesús directamente, personalmente. Han habido grandes hombres de Dios a lo largo de la historia de la iglesia. Atanasio es el hombre que Dios usó para defender la doctrina trascendental de la Trinidad, ¿no? De repente no se habla mucho de él, pero es un hombre que Dios usó y él nunca se atrevió a decir que era un apóstol. Y él era un gran hombre, él se enfrentó solo a muchos enemigos. Si no fuera por este hombre que Dios levantó, probablemente todos seríamos arrianos, de repente ya no habría ni iglesia, porque la iglesia se habría caído, esas doctrinas falsas. Después viene Agustín, otro gran hombre del Señor, tampoco nunca se atrevió a llamarse apóstol. Lutero, Calvino, que fueron grandes reformadores, el mismo Wesley, Whitefield, que eran hombres que, hermanos, juntaban miles
Miles venían a escucharlos, presidentes, congresistas, o sea, celebridades. Ellos en ese tiempo en Inglaterra y en Estados Unidos, jamás se atrevieron a pensar en ellos como apóstol. Y ellos podríamos decir que tenían, si tú los comparas con el tiempo de los apóstoles, algunos tenían una influencia, un poder, una capacidad de mover, de impactar, de mover la iglesia que podrían haberse llamado apóstoles y se parecían al apóstol, pero jamás se atrevieron a llamarse ellos mismos apóstoles. Teniendo esa influencia, teniendo ese poder. Ellos eran conscientes de que ese nombre no era para ellos. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, ¿cómo alguien ahora en estos tiempos se va a atrever a decir que yo soy apóstol? No han hecho nada. En todo caso, yo estaba pensando ahora, si alguien se quiere llamar apóstol, espere a morirse. Y si muere como mártir y tiene una obra grande, ya, de muerto te llamarán. Fuiste como un apóstol, ¿no? Pero si tú te quieres llamar en vida apóstol, lo que el hermano Gruden dice, probablemente ahí haya un deseo de poder excesivo, de control. ¿Por qué? Porque el apóstol tenía un gran poder. El apóstol tenía un encargo directo de Cristo. ¿Qué dice ahí? El requisito era que tenían que haber visto a Cristo resucitado y tenían que tener una comisión directa. Al apóstol Pablo lo cuestionaban, porque ¿tú acaso eres de los discípulos de Cristo? Y él tenía que decir, yo vi a Cristo resucitado, y él me encargó, y él me dijo que yo iba a ser apóstol a los gentiles. Y le cuestionaban su apostolado. En ese tiempo ya, porque sabían que ser apóstol era algo muy especial. Ser un apóstol de Jesucristo era algo muy especial. ¿Ya? Entonces, no, por favor, nunca, si por A o B, como ahora hay bastante movimiento, hay hermanos que están, por ejemplo, tienen que viajar, o ya se han ido, están viviendo en otros países, de repente tú tienes que buscar una iglesia, llegas a una iglesia donde al pastor le dicen apóstol, ten cuidado, ya, eso es una mala señal, ¿no? O conoces a alguien que dice, voy a una iglesia, y ahí está el apóstol tal, ¿no? Ten cuidado, porque probablemente ahí hay una mala enseñanza. No hay más apóstoles de Jesucristo. No lo hay. ¿Ya? Cuidado. Se ha usado de manera incorrecta, creo yo, para algunos grandes hombres de Dios después de muertos, ¿eh? Ni siquiera en vida, el término. Por ejemplo, le decían que, la pastora enseñaba, ¿no? A William Carey, que era un misionero, que fue un gran misionero en la India, le decían el apóstol, ¿no? de la India, decían. Pero no, trae confusión. Yo les aseguro que si él estuviera vivo se hubiera molestado por darle ese nombre, porque ningún verdadero siervo de Dios jamás va a aceptar que se le llame apóstol. Jamás, porque él sabe lo que implica que te llamen apóstol. Ya que tú aceptes eso, ya dice mal de ti. Ya dice mal de ti. Porque no estás entendiendo qué enseña la palabra. Ya no existen apóstoles de Jesucristo en el sentido bíblico, porque ellos establecieron el fundamento para el gobierno actual de la iglesia. Ahora, si los apóstoles pusieron el fundamento, ¿cómo continúa el gobierno de la iglesia? Sigamos a la siguiente lámina, mi hermana Tracy. En la iglesia lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento son tres términos que muchos, y el hermano Gruden dice que se refieren a lo mismo en realidad. El término que más se repite es anciano, ¿ya? O hay también obispo o pastor, ¿no? Y extrañamente la palabra pastor solo aparece una vez, como refiriéndose a la labor que hacemos ahora. El término que más aparece es anciano. Y no aparece solo, aparece más en plural, ancianos. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar, dice, un oficio, pero varios nombres. ¿Ya? Entonces el hermano Gruden, y que yo estoy de acuerdo con él, es en realidad se usaban distintos nombres, pero apuntaban a un mismo oficio. Es decir, los encargados de parte de Dios de dirigir la iglesia, de liderar en la iglesia y de enseñar la palabra, se les llamaba normalmente ancianos. Entonces, la Biblia dice, usa esos tres títulos de manera intercambiable para describir el mismo grupo de líderes. No son niveles de jerarquía, no, son lo mismo. Vamos a ver el primero. Anciano viene del griego presbúteros, ¿ya? ¿Y por qué? Habla de madurez espiritual y dignidad. En la cultura anteriormente, y ahora también respetamos a los ancianos, ¿no? Pero en el tiempo pasado, digamos, los más sabios casi siempre eran los más ancianos. Los que conocían más eran los más ancianos. Ahora, de repente, con el conocimiento, la tecnología, puede decir, ¿no?, que muchos jóvenes pueden considerarse conocedores de muchas cosas. Pero, digamos,
es innegable que los años dan sabiduría, ¿no? Y siempre ha sido así. Entonces en la iglesia era lo común, escuchen, lo común, que los hermanos mayores, los hermanos ancianos, hombres principalmente, sean el Señor de entre ellos escogiera a quienes gobernaran o lideraran la iglesia. Así era. Por eso también vamos a ver que a Timoteo, que no era tan joven, muchos dicen que Timoteo tenía entre 35 y 40 años, pero para los estándares era joven, literalmente joven. Pablo le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, dice, ¿sí o no? Porque ser joven, muchos te miran como joven y saben que el joven todavía no ha, digamos, pasado por las pruebas de la vida y no tiene la experiencia, no tiene ese respaldo de los años que da la ancianidad. Entonces la palabra presbítero es anciano y se usa. Ahora, ¿qué dice Hechos 20:17? Leonardo, ayúdame por favor. Y me vas a ir ayudando, me va a ir buscando Hechos 20:28. Mi hermano Alex, Hechos 20:28, ¿me ayudas, Alex? Y Efesios 4:11 me va a ayudar mi hermana Yamil. Efesios 4:11. Entonces, primero anciano, que habla de madurez espiritual y dignidad. Pero vamos a entender el contexto de Hechos 20:17. ¿Qué dice Leonardo? Ahí está. ¿Hizo llamar a quiénes? A los ancianos de la iglesia. No usa el término pastores, no usa el término obispos, usa el término ancianos. Los hizo llamar porque Pablo ya sabía que probablemente ya nunca los iba a volver a ver, que Dios tenía cosas para él, ¿no?, que implicaban eso. Muchos se lo estaban profetizando aún. Llama a los ancianos para hacerles unos encargos, para decirle algunas cosas. Después vamos a ver otros versículos relacionados. Pero ¿a quiénes llama? Ancianos. Ahí la palabra que se usa, presbúteros, anciano, una persona mayor, los que gobernaban la iglesia. ¿Qué dice Hechos 20:28? Ahora vamos a ver el término obispo, supervisor. ¿Qué dice Hechos 20:28, hermano Alex? Miren, los llama, dice, llaman a los ancianos, y cuando les está hablando, porque es el mismo Hechos 20, les dice a esos ancianos, las mismas personas, que miren por ellos mismos, siempre mira por ti mismo, siempre es bueno, ¿no? Haciendo un paréntesis, ¿no? Tenemos que preocuparnos por nosotros mismos, ¿no? A veces queremos arreglar los problemas, y ahora que Dios ha puesto algunas situaciones que uno tiene que lidiar, apoyar, ¿no? Situaciones de crisis, a veces en las relaciones, en las parejas. Una de las cosas que siempre le digo a las personas es, preocúpate por ti mismo primero. Preocúpate por ti mismo. Estás pensando en arreglar al otro, primero arréglate a ti mismo. ¿Entiendes? Entonces, un obispo, un supervisor o un anciano tenía que estar preocupado por sí mismo, dice Hechos 20:28, y ahí por la iglesia en el cual el Señor los ha puesto como obispos, dice. A los ancianos, Él le dice que Dios los ha puesto como obispos. O sea, es una función, supervisar, ver el estado de los hermanos. Y también la palabra pastor, que tiene que ver con el corazón de su corazón de pastorear, de alimentar y proteger el rebaño. ¿Qué dice Efesios 4:11, Yamil? Ahí está, pastores y maestros. Ahí muchos dicen que pastores y maestros es uno solo. Ahí hay un tema ahí de traducción. Puede ser. Porque todo pastor tiene que saber enseñar la palabra, ¿no? Porque esa es la función principal, ¿no? Tiene que ser un maestro, ¿no?
no puede, digamos, y vamos a ver después algunos requisitos de los pastores, no puede haber un pastor que no sepa enseñar la palabra, que no sepa ser maestro de la palabra, ¿no? Puede ser muy bueno para aconsejar, puede ser muy bueno para animar, puede ser muy bueno para organizar, para administrar, para hacer muchas cosas. Pero si no sabe enseñar la palabra, ¿cómo va a alimentar al rebaño? Si el rebaño no se alimenta de actividades, de entretenimiento, se alimenta de la palabra. Y hay que saber enseñar la palabra. ¿Ya? Entonces, en realidad, ¿quiénes deben? Entonces, ya no hay apóstoles, pero ¿a quiénes el Señor les ha dejado ahora el gobierno de la iglesia? A los ancianos, vamos a decir, a los obispos o a los pastores que vienen a hacer lo mismo para el hermano Gruden, y yo estoy de acuerdo. Pasemos a la siguiente lámina, porque si no, no voy a avanzar. Entonces, algo que es importante remarcar e ir viendo en estos versos que vamos a ver es la pluralidad. En las iglesias había pluralidad de ancianos. Vamos a ver, hermana Adriana me va a ayudar con Hechos 14:23. Mi hermano Jorge Rojas, Tito 1:5. Santiago 5:14 me va a ayudar mi hermano Ronald, Santiago 5:14. Y Primera de Pedro 5, del 1 al 2, me va a ayudar Gabriel. Hechos 14:23, mi hermana Adriana. Entonces, miren, vamos a ver algunos versículos que nos hacen entender con claridad de que en las iglesias habían varios ancianos. ¿Qué dice Hechos 14:23? Dice, y Pablo cuando hacía su viaje misionero y tenía que moverse de un lugar a otro, él se quedaba un tiempo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, dependiendo de lo que Dios le movía, pero cuando se iba, él no se iba sin constituir, ¿qué? Dice un anciano, dice ancianos en cada iglesia, plural, ancianos en cada iglesia. Tito 1:5, hermano Jorge. ¿Ves? Le dice Pablo a Tito, por esta razón yo te he dejado en Creta, para que corrijas lo que anda medio torcido, pero también para que en cada iglesia constituyas ancianos. Tienes que constituir ancianos, quienes son los que van a gobernar cada ciudad. Creta es como una isla, y en esa isla hay muchas ciudades, muchos pueblos, y en cada pueblo hay una iglesia, y en esas iglesias, miren cómo la iglesia se había expandido, y había distintas iglesias en distintos pueblos. Tienen que constituir ancianos, como te enseña. Ahora, eso no solo es una práctica de Pablo, que hemos visto en Hechos, cuando hacía su viaje misioneros, que hemos visto cuando mandaba a Tito y a Timoteo, que tenían un estatus especial, no eran apóstoles, pero estaban como sobre los ancianos, ¿no? Porque ellos podían constituir ancianos, tenían como un encargo, entonces es como que había ya cierta jerarquía ahí. Porque Tito y Timoteo eran apóstoles. ¿Quién me responde? ¿Sí o no? No eran apóstoles. Pero podían constituir ancianos, tenían autoridad, ¿entienden? O sea, tenían entonces ahí siempre hay un orden. Ahí lo vamos a ver después cómo se gobierna la iglesia. Ahora, eso lo hace Pablo en Hechos y eso lo escribe a Tito. Pero ¿qué dice Santiago? Santiago 5:14, mi hermano Ronald. Santiago, cuando escribe, hermano, ¿puede leernos el 1:1 de Santiago? Ahí está como está en Santiago, cuando dirige la carta. ¿A quién le dirige Santiago la carta? ¿A quién la dirige? Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Ajá. 12 tribus que están en la dispersión se está refiriendo a toda la iglesia, por eso se le llama una carta universal. Es para todas las iglesias. Él está asumiendo que en todas las iglesias, ¿qué cosa hay? Ancianos, porque dice, si hay alguien enfermo, que está grave o mal, llame a los ancianos, únjanlo con aceite, oren por él y Dios lo va a sanar. ¿Ah? Entonces, entendemos, él está escribiendo él está asumiendo que en todas las iglesias hay ancianos, es decir, líderes que el Señor pone para que gobiernen la iglesia.
Primera de Pedro 5, del 1 al 2. Gabriel. Ahí está. Ruego a quién? A los ancianos, dice, ¿sí o no? Yo anciano también con, en cierto sentido, Pedro, y también cuando ustedes lean los primeros versículos de Pedro, él también es una carta universal, es decir, él no la dirige a una iglesia en particular, por eso no le pone un nombre de una iglesia. Existe la carta a los Gálatas, es una epístola que se fue mandada, una carta que fue mandada a las iglesias que estaban en Galacia, que era una zona. Existe la carta a los Filipenses, es una iglesia que fue mandada a la iglesia de Filipo, a los Colosenses, la iglesia de Colosa. Pero la de Pedro, ¿a quién fue mandada? ¿Por qué no le pone un nombre? Porque la mandó a todas las iglesias. Y cuando le manda a todas las iglesias y le dice en todas las iglesias ruego a todos los ancianos, él está asumiendo que en todas las iglesias hay un grupo de ancianos. Y que les dice a esos ancianos que tengan cuidado, que cuiden a la iglesia, que la apacienten, no lo hagan a la fuerza, no se aprovechen, no estén aprovechándose, ¿no? Y uno de los grandes males de estos tiempos, volviendo al video que escuché del pastor Miguel Núñez, él tiene un libro sobre los problemas que hay en la iglesia. No lo he leído, pero lo escuché porque estaban haciendo como un resumen con un hermano ahí que le hacía una entrevista. Y para él, la peor plaga de todas las plagas que ahorita está asolando la iglesia es el evangelio de la prosperidad. Así dice él. El usar la iglesia para, ¿no?, enriquecer a, sabe Dios, esos líderes, justamente esos apóstoles, ¿no? Está relacionado, ¿eh? Mala enseñanza, terminan creyendo. Esa es una tragedia, dice. Una tragedia. Nunca se ha visto la iglesia como... ¿Cómo vas a decir eso que siembra, invierte, ¿no? Que pasen los que van a invertir 100, después que pasen los que van a poner en el reino 1000 y así, por grupos, dependiendo tu nivel de inversión. Qué terrible. Dicen que hay iglesias así. Y eso el apóstol Pedro ya se había dado cuenta. Por eso dice a los ancianos, nada de estar buscando ganancias indebidas en la iglesia del Señor. ¿Por qué pluralidad entonces? ¿Por qué es importante que haya un grupo de ancianos en las iglesias? ¿Por qué es importante que haya un grupo de líderes? Ya, es protección contra el abuso de poder. Cuando hay un solo anciano, un solo líder en la iglesia, puede haber abuso de poder. Puede haber abuso de poder. Eso pasa en todo, ¿no? Por ejemplo, hay un presidente que ha hecho algunas cosas buenas, ¿no? Es de recordar a Fujimori, que, por ejemplo, se llama Bukele, creo que no sé su nombre, Nayib Bukele creo que es, que ha ayudado en El Salvador, que Salvador era un país de violencia, pero nos ganaba de lejos, ¿eh? Pero ahora es tan sedita porque ha metido a todo el mundo, todos los delincuentes, todo tatuaje a la cárcel, ¿no? Pero era terrible ese país y ahora está pacificado. Entonces la gente lo ama. 80% creo que tiene de aprobación. Pero ¿cómo es el poder, no? Que ahora, como ha visto que la gente lo ama, él se siente el salvador y ahora ya sacó una ley para que él se pueda reelegir indefinidamente. Entonces, él podrá tener muy buenas intenciones, hermano, pero el poder, cuando se concentra en una sola persona, te destruye. Seas quien seas. Jesús, siendo Jesús, el Hijo de Dios, cuando quisieron venir y hacerlo rey, ¿qué hizo? Uy, qué chévere, ya se me facilitó el trabajo. No, yo me voy para el monte a orar. Acá ya le querían hacer rey a Jesús. ¿Y acaso Jesús se emocionó? Dijo, ya, vamos a cambiar ya una vez. Conmigo de una vez nos encargamos de los romanos, cambiamos el mundo entero y transformamos, hacemos el paraíso acá. ¿Acaso así pensó Jesús? No, él tenía una clara misión. Entonces, siempre es bueno que haya pluralidad de ancianos. Después, obviamente, sabemos que siempre hay sabiduría en múltiples consejeros. ¿Qué dice Proverbios 11:14? Hermana Irma, ayúdame, por favor.
Proverbios 11:14. ¿Qué dice Proverbios 11:14, Limita? En la multitud de consejeros hay sabido. Sí. Jesús, ¿qué hizo? Estableció, no dijo, ya, él va a ser mi sucesor. Dijo, no, él estableció 12 apóstoles. Esa idea de que Pedro es sucesor, ¿dónde está que Pedro es sucesor? Dios le da cierta, digamos, le bendice por haber revelado que él era el Hijo de Dios, pero cuando ellos estaban peleándose para ver quién era el primero, Señor, yo a la derecha, yo le esto, ¿qué le dice el Señor? El más grande de ustedes tiene que ser el que sirva más. Pedro, cuando le escribe, ya hemos leído 1 de Pedro 5, 1 de Pedro, 5:1-2, a los ancianos, yo anciano entre ustedes, ¿se pone en superior? No. Cuando Pedro es encarado por Pablo, que lo encara, lo reprende, le llama la atención públicamente, dice, ¿acaso rechaza? Dice, yo soy el apóstol preferido de Cristo, el que tiene las llaves. No habla así, de ninguna forma. Él reconoce que estaba equivocado. Entonces, ¿qué modelo usó Jesús? 12 apóstoles. ¿Ya? Y la iglesia también, cuando tenía dificultades, hacía sus concilios. Muy bien, entonces, tiene que haber pluralidad de ancianos. No puede haber alguien que yo les animo, les exhorto, si por A o B tienen que viajar a otro lugar, tienen que moverse, van a una iglesia que no hay, el pastor no rinde cuentas, hay un solo pastor, la junta de ancianos es como más figurativa que real. Él en la iglesia, o sea, no está afiliada a ninguna denominación, o sea, no hay ningún control, no es saludable. Esas iglesias independientes que ¡pum!, aparecen por ahí. Hay mucho desorden. No están cumpliendo los patrones bíblicos de que el poder no se puede concentrar en una persona, en un líder. Eso es malo. Avancemos, hermana Trace. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser anciano? O pastor, digamos, ser líder en la iglesia. No es fácil. Justamente el apóstol Pablo va a poner requisitos muy difíciles. Vamos a verlos rápidamente, por el tiempo me va a ganar. Y ahí vamos a terminar el día de hoy. El primero de Timoteo 3, del 1 al 7. Y Tito 1, de 6 al 9. No lo vamos a leer por tiempo, pero ahí he puesto la lista. Primero, él tiene que ser intachable, una vida ejemplar. Para ser anciano tienes que tener una vida ejemplar. Fácil de entender, ¿no? Intachable, no lo pueden tachar. Segundo, marido de una sola mujer, y aquí solo van a tener un ratito. ¿Ya? Tiene que tener fidelidad matrimonial. En el tiempo del apóstol Pablo, principalmente de los judíos, algunos judíos practicaban la poligamia aún, y era aceptado. Y algunos de esos judíos se convertían. Entonces, muchos dicen que cuando una persona que tenía 3 esposas, y las esposas estaban de acuerdo, no es que las esposas no sabían, no, sabían, así era la cultura. Sabían. Él tenía sus 3, 4 esposas, 5 esposas. Tenía que cumplir con todas ellas, no sé cómo harían, pero cumplían supuestamente en todo, dinero y todo lo demás. Ya, tenía sus esposas. Y este hombre venía al evangelio. Entonces, muchos dicen que la iglesia, como este hombre quería salvarse, quería aceptar a Cristo, no le podía, decir que escoge a una y manda a las demás al abandono. No, la iglesia lo recibía, dice. Pero por más cualidades que tenga, por más condiciones que tenga, no podía ser un anciano, es decir, no podía tomar posición de liderazgo. Es a ellos a los que se refiere. Por eso dice marido de una sola mujer. Muchos dicen, no, se refiere a que los viudos no podían ser ancianos. No es correcto. Muchos han alegado, no
no había eso, sino que había hermanos que habían enviudado y que por tanto esa era su segunda esposa y que ellos ya no podían ser ancianos. No, de ninguna manera. E interpretan así, ¿ah? Pero no, la verdad, hermanos, es que había eso. En la iglesia habían, porque principalmente dicen los que han estudiado, judíos que se convertían y que tenían más de una esposa. Pero a ellos no les dejaban ser ancianos. Porque obviamente para muchos era un poco, como ahora lo sería, ¿no? Llamaba la atención un poco, ¿no? Siempre seguro habría sus temas, ¿no? Si en una familia hay problemas, imagínense una familia con 2 esposas. ¿Cómo serían esos problemas entre hijos de acá, de la otra? Entonces, ¿cómo va a ser un pastor así, no? Entonces, no, o un anciano así. No podía. Sobrio, prudente, decoroso, ¿ya? Entonces tiene que tener un carácter maduro. Carácter maduro, sobrio, prudente y decoroso. Cuarto, hospedador. Tiene que ser un corazón servicial. Tiene que saber atender, ¿no?, a personas en necesidad. Quinto, algo muy importante, apto para enseñar. Apto para enseñar. Ahí está, ustedes hagan el estudio de ustedes mismos de esos versículos y van a encontrar que todas esas características están ahí. Apto para enseñar. Esa es una condición muy importante. O sea, un anciano tiene que tener la capacidad de enseñar la palabra del Señor. No dado al vino, autocontrol. Es otro tema polémico. ¿Por qué pone no dado al vino si se supone que los cristianos no toman vino? ¿Solo los obispos no tomaban, o los ancianos, o los pastores no tomaban vino? No. Sí se tomaba vino, pero era un vino diferente al de ahora. No era con tanto alcohol, dicen. Eso dicen. Pero si querías ser anciano, no podías ser de los que les guste el vino y se les pase de vez en cuando la mano con el vino, que eso pasaba en la iglesia. Entonces imagínense, un anciano y que lo ven ahí, que se le pasó la mano con el vino. Entonces el apóstol Pablo, no dado al vino. Obviamente había cristianos que incluso decidían ser abstemios, pero la iglesia no era radical en ese tiempo. Había cristianos que seguían tomando vino. Pero eso sí, si tú eres de los que le seguía dando al vino, no podías ser anciano. Pablo le da por eso, ahí está claramente, a Timoteo una licencia, le dice a Timoteo. Tú ya deja de tomar solo agua, toma un poco de vino porque tu estómago, ¿no?, necesita un poquito de vino para que te ayude en tu digestión. ¿Qué problemas tendría Timoteo? Pero expresamente lo pone así. No tome solo agua, toma también un poquito de vino. Porque Timoteo, como era el líder, él tenía que dar el ejemplo, pero él no podía ser un dado al vino. Él no tomaba vino. Era una lucha. Porque el vino era la bebida común, hermano, era la bebida común. Es como si ahora dijera, si quieres ser pastor ya no puedes tomar gaseosa. Ay, ¿pero por qué? Porque no, la gaseosa es azúcar y el pastor tiene que ser saludable. Nos reímos, ¿sí o no? Pero sería duro, pero para ellos que tú vienes a la fe y te dicen, no, ya no puedes tomar vino. No decían así, la verdad que no. Lo que sí decían que no te puedes emborrachar. Pero si querías ser anciano y como el vino te embriagaba y a veces perdías el control, no podías cumplir lo de arriba, entonces decía, un pastor, un anciano no puede ser dado al vino. Que ahora sería, trayéndole estos tiempos, un anciano en la iglesia tiene que ser una persona que muestre autocontrol, que muestre dominio, que no se deje arrastrar por cualquier pasión o como los demás, ¿no?, por cualquier cosa. Tiene que tener control de sí mismo, tiene que demostrar ese autocontrol, no puede ser dado al vino, ¿no? Sigamos, me gana el tiempo. No pendenciero, ¿qué quiere decir? Tiene que ser pacificador, no ser un pleitista, ¿no?, un peleandero, ¿no? No codicioso, también, cuidado. No codicioso. Nadie debe pensar en ser anciano o algún día ser pastor porque crea que ser pastor el Señor lo va a enriquecer por ser pastor. No, hermano. Ser pastor es un llamado a vivir de manera modesta, digamos, de manera con la que la iglesia puede proveer.
y hacerlo con humildad y reconocer que el Señor tiene para sus siervos su recompensa en el cielo, ¿no? No acá en la tierra. Algo muy importante, que gobierne bien su casa, que gobierne bien su casa. ¿Ya? El apóstol está diciendo, no llamen a alguien anciano que no demuestre que puede poner en orden su casa, que está su casa hecha un desorden, ¿no? Sus hijos haciendo cosas indebidas y él no los controla y los sigue tolerando. O sea, yo siento, ahí es bien polémico también, ¿no? Ahora en estos tiempos siempre me llama la atención el pastor John Piper, es un gran hombre de Dios, ha escrito muchos libros muy edificantes, es un maestro, y sus mensajes están ahí. Bueno, gracias a Dios saber inglés te ayuda a disfrutarlo un poco mejor, porque ¿no? Escucharlo en su propio idioma tiene mucha pasión. Pero él dejó el pastorado porque su hijo no solo abandonó la fe, sino que se puso a burlarse de la fe. Comenzó a sacar videos burlándose de su propio papá, burlándose de la fe. Y así su iglesia le rogó que no. Él dijo no. La palabra del Señor dice, y yo ya no voy a ser pastor. No ha dejado de ser maestro, no ha dejado de enseñar la palabra, pero tener el rol de anciano, de ser un líder de la iglesia, él lo ha dejado. Porque antes que nosotros está la palabra del Señor. Eso es guardar el buen depósito, tiene que mantenerse pura, ¿no? Si uno de mis hijos se comienza a burlar del Señor, se vuelve un apóstata, se llama eso, ¿no? Se vuelve alguien que no solo, porque puede irse al mundo, ¿ya? Está perdido. El Señor lo traerá como el hijo pródigo, oraremos por él o por ella. Pero si se comienza a burlar de la fe, si comienza a atacar la fe, ¿no? Su hijo se burlaba porque su papá le hacía aprender los salmos, ¿no? De chiquito, y se burlaba de eso y todas cosas bien feas ha hecho su hijo. No sé si se habrá arrepentido ya, ojalá, porque de repente Dios tiene sus caminos, ¿no? Pero hasta donde sé, lo que escuché era eso. Pero si uno de mis hijos pasara y hiciera eso, yo tendría que hacer lo mismo, porque no puede ser que me pare y no pueda controlarlo. Así es, hermanos. Así es. Porque lo que el Señor pide es claro para gobernar su iglesia. Sigamos. No un neófito. Aquí es muy importante. No un neófito. Madurez espiritual. Una de las cosas que a mí más me ha frenado para no entrar, digamos, al pastorado, se los comparto ya mi experiencia personal, es que yo he sentido que todavía no he tenido la madurez. Muchos desde chiquito. Hermana Modesta, ahí está, me decía, mi pastor, y canta convención, ¿y cuánto? ¿Ya cuándo vas a ser pastor? ¿Cuándo? A la hermana todavía que me gritaba, me reprendían. Yo no podía ser un pastor, me faltaba mucho, y aún me falta mucho, hermano, me falta mucho. Pero ya, mi papá, mi mamá me agarraron, creo, estaba el hermano Ronald ahí en un momento de debilidad, fue Dios que me hizo decir sí. Que ahora me agarraron en ese momento que ya dicen sí, ya no puedo decir para atrás. Ya no, ya cuando digo Señor, ya no, ya puse la mano en el arado, ya no hay vuelta atrás. Ya no. Pero yo siento que, yo he visto, hermanos, lamentablemente, yo sé que hay mucha necesidad, a veces de siervos, de obreros, pero antes que la necesidad está la palabra de Dios. Y he visto muchos jóvenes ir demasiado inmaduros o ser neófitos, entrar a un rol de anciano y después, en vez de ser de bendición. Por último, buen testimonio, o sea, ante toda la comunidad, no solo entre la iglesia. Entonces, son fuertes los requisitos, son demandantes, pero todos lo tenemos que saber, porque estos ancianos, estos líderes, pastores, son los responsables de dirigir la iglesia, son los responsables de la tarea principal, que es guardar el buen depósito. Tiene que tener esa capacidad de enseñar, tiene que tener claridad.
de que el Señor es lo primero. Y que tenemos una tarea, hermanos, que no se puede hacer en nuestras fuerzas, solo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces ustedes como iglesia tienen que aprender bien esto. Porque como les digo, si Dios permite, mi deseo es que permanezcamos todos aquí hasta que Cristo venga o hasta que ya nos toque partir. Pero no es así, nos tenemos que mover, nos mudamos por trabajo, por estudio, podemos ser parte de otra congregación. O por decisiones de la denominación en la que estamos, los pastores se tienen que cambiar, vienen nuevos pastores. Ustedes tienen que aprender esto para saber si los pastores, los ancianos que están aquí, están cumpliendo o no. Que están guardando o no el buen depósito. Entonces, no perdamos de vista eso. Nosotros como iglesia tenemos esa tarea, guardar el buen depósito. Y para eso necesitamos ancianos, líderes, pastores, como le queramos llamar, obispos, como le queramos llamar, pero son lo mismo para la palabra del Señor, que tengan claridad de que este llamado no es un llamado a cualquiera, no es un llamado fácil, y que por sobre todo está la propia palabra de Dios. Amén. Entonces la próxima semana vamos a continuar, vamos a ver hasta dónde puedo avanzar. Me falta ver la parte de los diáconos, la parte de cómo se eligen. Vamos a ver, vamos a ir viendo de acuerdo a los tiempos. Amén. Espero que haya haber sido claro. Están aprendiendo la importancia de los ancianos en la iglesia. Si alguno dice anhela ser anciano, obispo, desea algo bueno. Dice, es algo bueno que tú desees ser anciano en la iglesia. Comienza a mirar todos esos requisitos y a cumplirlos. Comienza a mirar todo eso y a cumplir. Y vas a tener, los ancianos dice, vamos a tener un sitio especial en el cielo, una corona especial. Ajá. Acá se sufre, pero en la eternidad, donde vamos a estar vivir toda la eternidad, el Señor nos va a recompensar. Amén, pongámonos en pie. A orar. Señor, te damos gracias. Yo te ruego, Padre, que esta iglesia de Pachacamac sea columna y baluarte de tu verdad, Señor. Que lo que se predique, que lo que se enseñe, que lo que se viva sea siempre tu palabra. Solo tu palabra, Señor. Y para eso necesitamos, Señor, que tú sigas formando, Señor, ancianos, Señor, líderes, Señor, que cumplan, Señor, con tus demandas y que tengan claro, Señor, de que su recompensa está contigo, Señor, de que te sirven a ti, Jehová. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre amado, a ser una iglesia que es realmente guardadora de este gran tesoro, de este gran depósito que tú has dejado, Señor, que es tu evangelio de poder. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos.